Creando una tabla dinámica en Excel encontramos un ejercicio bastante robusto en cuanto a datos. Tenemos una tabla de datos de 1500 registros. Para iniciar la creación de la tabla vamos a darle clic en uno de los campos, en uno de los títulos. Utilizamos el comando insertar y buscamos cómo insertar la tabla en nuestro lado izquierdo y nos aparece este asistente. Recomiendo que la tabla se haga en una hoja nueva de cálculo para que no se sature la base de datos, pero para esta demostración voy a utilizar la hoja de cálculo existente, donde la ubicación que le voy a dar es por acá, digamos, muy cerca. Muevo esta ventana para poder interpretar el ejercicio más fácilmente. Entonces se ubica en una de las referencias que es H8. En la de aceptar encontramos lo siguiente. Nuestro asistente nos va a colaborar entonces que es usual que nosotros identifiquemos esta plataforma o este icono. Este icono es el que nos permite activar al lado derecho la herramienta para configurar nuestra tabla. De una manera muy simple, entonces nos paramos en ese asistente, encontramos los 4 cuadrantes a nuestra derecha donde aparecen los valores, las columnas, los filtros y las filas. Los campos de la tabla son estos que están acá en esta barra. Vamos a marcar las ventas se van a agrupar y nuestro cuadrante de valores va a mostrar las ventas. Si nosotros quisiéramos hacer otra operación diferente a la suma, estaríamos con clic, daríamos clic en promedio. Si fuéramos a hacer un promedio, a aceptar. Entonces aquí tenemos un promedio de ventas, pero digamos que en este momento lo vamos a dejar en suma. Vamos a darle clic en configuración y nuevamente vamos a dejar suma. Para complementar nuestro ejercicio, entonces vamos a activar el vendedor y en este cuadrante nosotros encontramos a nuestro vendedor. Tenemos un listado entonces de los vendedores que existen en esa base de datos con la suma total de las ventas que realizó cada uno y entregándonos también una suma total de las ventas realizadas. Si nosotros queremos filtrar, entonces vamos a activar la zona y en la parte de las filas también se va a hacer, digamos que el encuadre de esto que se llama filtro. Entonces acá tenemos un campo que es el de zona. Este de zona prácticamente nos va a generar un listado más largo. Este de zona también lo podemos controlar. A ver, cerremos acá un momento. Volvemos y nos ubicamos en esta. Si este asistente al lado derecho se nos desaparece, entonces tenemos en la parte de arriba el diseño. Tenemos el analizar tabla dinámica y por acá tenemos un botón que dice mostrar lista de campos. A veces esto se oculta. Bien, entonces acá teníamos la demostración con el vendedor y por acá tenemos la zona. Esta zona que tengo aquí, la puedo arrastrar aquí en el área de filtros. Entonces ya voy a encontrar que nuestra zona se puede filtrar, se puede elegir una sola zona y se puede hacer el análisis. Por ejemplo, todos estos vendedores son los que realizaron ventas en la zona A. Este es el total de las ventas por cada vendedor exclusivamente en la zona A, pero también se puede dejar con todas las zonas. Eso se hace por cuestiones de análisis rápidos, es decir, no tenemos que venir a hacer funciones por acá en la parte inferior y decir, voy a totalizar las ventas, voy a hacer, digamos, un ejercicio donde, por ejemplo, voy a sumar cuántas son las ventas. Entonces, digamos que esto lo que permite es agilizar esta operación. Esa suma que se realiza acá en la parte final, pues generalmente es cuando nosotros tenemos otros formatos aplicados, pero en este caso, pues vamos a omitirlos. La tabla dinámica es una herramienta que ha cobrado mucha importancia en Excel, más sin embargo ya vienen otras herramientas, dado que la inteligencia artificial ha proporcionado a Excel con otros botones y otros comandos más eficientes. Sigamos en el análisis de la base de datos de ventas y creemos otra tabla. Vamos a generar otro análisis, insertar, tabla dinámica. Vamos a elegir un lugar donde creamos nuestra tabla.
por ejemplo, vamos a desplazar esto y vamos a buscar por acá a un lado. Aquí está entonces nuestra tabla dinámica. Vamos a darle a aceptar y procedemos a la nueva configuración. Como nuestra tabla, el protagonista es las ventas, entonces el análisis que hacemos es de las ventas. Vamos a colocar nuestro producto y nuestro producto entonces acá está siendo ya visible donde nos muestra el total de las ventas de cada producto y el total general. Vamos a hacer nuevamente un filtro. Vamos a colocar el vendedor. Y a propósito, entonces tenemos de protagonista el producto y el vendedor lo vamos a trasladar a la zona de filtros. De manera que nosotros podamos analizar a cada vendedor, es decir, a cada vendedor lo vamos a analizar rápidamente en este ejemplo para saber qué tipo de productos hizo la venta y cuánto suma la venta de cada producto. Entonces tenemos para el ejemplo Arango, donde realizó venta de estos productos y tenemos sus totales. Vamos a generar otro ejercicio, otro ejemplo, otra demostración. Vamos a ubicarnos aquí. Pero para continuar, entonces, nos ubicamos nuevamente en el título de la tabla. Insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente. Recuerden que es una estrategia para no movilizarme mucho en este ejercicio. Y lo voy a ubicar por acá, un poquito distante del anterior, para evitar que cuando despleguemos las tablas se choquen. Aunque recuerden que también podemos crearlas en hojas independientes. Bueno, para la demostración, entonces, aceptar, voy a configurar ahora sí las comisiones por vendedor. Entonces, están total de comisiones. Voy a activar el vendedor y ya está. Entonces, tenemos que nuestro análisis termina en todos los vendedores con la suma total de sus comisiones. La herramienta tabla dinámica la vamos a encontrar en todas las versiones del Excel. Y hay comandos más actualizados, por ejemplo, en el Microsoft 365, que es la versión que en este momento estoy demostrando. Y a una versión inferior puede ser que los botones cambien su ubicación y digamos otros aspectos, pero en general la tabla dinámica es eso, una demostración, un resumen de la información que nosotros tenemos agrupada y que flexibiliza el manejo de las funciones. Ahora, si nosotros queremos hacer un gráfico, por ejemplo, de las comisiones de los vendedores, esas comisiones pues las vamos a seleccionar, por ejemplo, este resumen, y ya podemos hacer uso de cualquiera de los tipos de gráficos. Puede ser uno de columna, es el más recomendado para este, digamos, volumen de información. Es un gráfico en columnas que nos permite hacer, digamos, un análisis más amplio. Amplio porque son muchos datos los que estamos incluyendo en este gráfico. Entonces acá tenemos que la comisión, tenemos el vendedor. Como hicimos un filtro por vendedor, entonces yo acá puedo mover en este botón y determinar entonces que sea un solo vendedor el que estemos analizando. Aquí tenemos entonces que las comisiones en total, recuerden entonces el manejo de los gráficos en las etiquetas para que aparezcan entonces los numeritos y podamos interpretar más fácil la información.